Es la única manera de que vean de qué estoy hecha realmente para luego escalar hasta la cima sin que nadie me detenga. ¿Te viene a la mente esa época dorada donde prender la tele era la cura para un mal día gracias a las ocurrencias de Leti y compañía? Fue una montaña rusa de emociones donde soltamos carcajadas y derramamos lágrimas creciendo junto a ellos sin sospechar siquiera que varios de esos actores entrañables ya no caminan entre nosotros y ahora habitan solo en nuestra memoria. Lo que sentimos va mucho más allá de una simple añoranza. Se trata de enfrentar el vacío de honrar un legado y de decir ese adiós definitivo que nunca quisimos pronunciar. Hablemos de la inigualable Rosita Pelayo. Dentro del universo de esta telenovela icónica, ella dejó de ser Rosita para transformarse en cuerpo y alma, en la inolvidable Dolores Guerrero. Lola no era un personaje cualquiera, era la auténtica luchadora del famoso cuartel de las feas, una madre soltera que no tenía pelos en la lengua. Siempre salía como una leona a defender a sus amigas, consolidándose indiscutiblemente como el motor emocional que mantenía unidas a todas esas mujeres. Sus carcajadas eran estruendosas y contagiosas, y cuando le tocaba sufrir, lo hacía con una transparencia desgarradora, pero jamás permitió que los problemas la doblegaran, ni que nadie la humillara. Verla en pantalla era recibir una lección constante. Aunque la existencia nos golpee con crudeza, siempre existe la posibilidad de mantenerse de pie con orgullo y enfrentar el destino con una valentía inquebrantable. Fue precisamente esa mezcla de humor y drama lo que provocó que Rosita se tatuara permanentemente en los corazones de millones de televidentes que jamás la olvidarán. Rosita llegó a este mundo el 19 de diciembre de 1958 en la capital mexicana, respirando creatividad y espectáculo desde sus primeros pasos. Al llevar la sangre del célebre locutor y actor Luis Manuel Pelayo, el destino estaba marcado. Heredó esa pasión voraz por las tablas y forjó una trayectoria de hierro que la paseó triunfalmente por el teatro, la pantalla grande y los melodramas caseros. No había nada falso en su arte. Tenía un don innato para hacernos reír con total espontaneidad y al mismo tiempo poseía una profundidad dramática tan auténtica que traspasaba el cristal del televisor para tocarnos el alma. Esa era la razón por la cual cada vez que se metía en la piel de Lola, la audiencia olvidaba que estaba viendo una interpretación y sentía que estaba frente a una mujer de carne y hueso con problemas reales. Sin embargo, existía una cruel ironía mientras su personaje sorteaba los obstáculos del día a día. Con una sonrisa el destino le estaba preparando a la verdadera Rosita, una guerra oscura y silenciosa, lejos de los guiones. Fue allá por el mes de julio del año 2023, cuando su cuerpo comenzó a enviar señales de alarma, dolores y síntomas que se volvieron imposibles de pasar por alto. Tras someterse a rigurosos análisis clínicos, los doctores entregaron el veredicto que nadie quería escuchar, confirmando un diagnóstico terrible: cáncer colorectal. Recibir esa información fue como un mazazo brutal que te deja sin aire, partiendo su existencia en dos pedazos y cambiando sus prioridades para siempre. Desde ese instante fatídico comenzó un calvario médico, una travesía llena de procedimientos complicados que consumían su energía física y mental. Su rutina se llenó de tratamientos agresivos y estancias interminables en clínicas, soportando días donde las fuerzas la abandonaban por completo y noches largas llenas de dudas y miedo al futuro. A pesar de todo el dolor, Rosita tomó una decisión admirable: mantener su sufrimiento en un perfil bajo, lejos del escándalo mediático. Fuera del ojo público, plantó cara a su enfermedad con esa misma garra que tenía Lola, rechazando el papel de víctima y manteniendo su dignidad intacta, aferrada siempre a la posibilidad de un milagro. Quienes tuvieron el privilegio de estar cerca aseguran que aun en las peores crisis, ella no perdía la chispa, ni el amor por actuar, utilizando su pasión artística como un escudo protector contra el dolor. Desgraciadamente, la naturaleza de este mal fue implacable y comenzó a ganar terreno a una velocidad vertiginosa.
Aunque la ciencia hizo todo lo humanamente posible, su organismo agotado por la batalla comenzó a apagarse lentamente rindiéndose ante la enfermedad. La farándula de México se cubrió de negro el 16 de diciembre de 2023, fecha en la que Rosita Pelayo dio su último suspiro a los 64 años, quedándose a nada de celebrar un cumpleaños más. Su ausencia abrió un agujero enorme en el corazón de sus compañeros y de sus fans, pero lo que construyó en vida se mantiene sólido e intocable ante el paso del tiempo. Siempre que vemos las repeticiones y Lola sale a cuadro con esa sonrisa peleonera y dulce, nos damos cuenta de que esa energía vital no era un simple guión, sino la esencia pura de Rosita. Ella fue una guerrera en los escenarios y en la realidad, peleando hasta el último segundo y regalándonos una enseñanza de vida que jamás podremos borrar. Existen guerras físicas que estamos destinados a perder, pero hay almas que nunca bajan la guardia. Ahora hablemos de otro gigante, Carlos Cámara. Dentro de la trama, llevar el apellido de la familia no era un simple detalle al azar, sino una carga de destino y poder que pesaba sobre los hombros. Sombra y origen de los tormentos de Aldo se encontraba la figura patriarcal de Fausto, un hombre de la vieja escuela duro como el acero, que solo entendía el lenguaje de las órdenes y la obediencia ciega. Semejante carga de intensidad, aunque su aparición fuera fugaz, fue ejecutada magistralmente por Carlos Cámara, un maestro que no necesitaba horas frente a la cámara para que todos contuvieran la respiración. El personaje de Fausto no requería de monólogos interminables para hacerse notar y dejar helado a cualquiera. Bastaba con que entrara a la habitación para entender de dónde venían los traumas, los conflictos entre padre e hijo y esas cicatrices emocionales que nunca cierran. Carlos Cámara era un experto cirujano en la construcción de este tipo de perfiles psicológicos complejos y oscuros. Especialista en encarnar hombres de temperamento volcánico con voces de trueno y miradas que fulminan. Gracias a eso, su breve paso por la historia le inyectó una dosis de realidad cruda e inigualable. En su actuación no había cabida para la casualidad. Cada gesto y cada silencio tenía un fundamento profundo y estudiado. Aunque vio la luz primera en República Dominicana, un 9 de enero de 1934 fue en tierras aztecas donde echó raíces y se transformó en una leyenda indispensable de la pantalla chica. A lo largo de muchísimas décadas, su nombre se volvió el referente absoluto cuando se hablaba de antagonistas icónicos o de figuras paternas dictatoriales. Su currículum abarca una lista infinita de melodramas, cintas de cine y puestas en escena donde siempre estampó su sello personal, una presencia que intimidaba y fascinaba a la vez. Ese tono de voz cavernoso y su elegancia natural lo hacían una figura imposible de confundir con cualquier otro actor del medio. Contrario a lo que buscan muchos colegas que anhelan el aplauso fácil a Carlos, no le interesaba caerle bien a la gente de buenas a primeras. Su poder residía en ser auténtico. Los espectadores podían odiar a sus villanos con fervor, pero nunca podían decir que no eran reales o convincentes. Ese era su gran truco de magia, volvía verosímil cualquier disputa. Atrapaba tu mirada y elevaba la calidad dramática de cualquier secuencia en la que participaba. Finalmente, el 24 de febrero del año 2016, el gran Carlos Cámara partió de este plano a la edad de 82 años. Su muerte provocó un hueco imposible de llenar en la industria del melodrama, donde todos lo veneraban por ser un ejemplo de disciplina férrea, profesionalismo intachable y amor incondicional por la actuación. No estamos hablando simplemente de la despedida de un histrión más del montón. Lo que perdimos fue una verdadera fuerza de la naturaleza ante las cámaras. Al traer hasta nuestra memoria su impecable interpretación como Fausto Domenin, se vuelve innegable que existen maestros de la actuación que no requieren acaparar los reflectores principales para volverse eternos en la mente del público. El gran Carlos Cámara formaba parte de esa raza casi extinta de artistas, aquellos que con solo pisar el escenario y murmurar un par de líneas lograban transmitir
un universo entero de emociones. ¿Sientes un vacío o una profunda nostalgia al recordar la partida de este coloso de la actuación? Te invito a escribir la palabra amén aquí abajo en la caja de comentarios para rendirle el homenaje que merece. Hablemos ahora de un gigante Oscar Traven. Dentro de la frialdad corporativa de las oficinas de conceptos entre trajes de diseñador y despiadadas luchas de ego, emergió la figura de Ricky Armstrong, un tipo calculador y elegante que sabía exactamente lo que quería. Pero quien sostenía los hilos de ese personaje tan cerebral no era otro que Oscar Traven, considerado por la crítica como uno de los pilares más sólidos y respetables de toda su generación actoral. Le bastaba compararse frente a la lente para que su autoridad se sintiera en el aire. No tenía necesidad de gritar, pues su mirada penetrante y su postura regia comunicaban mucho más que 1000 palabras. Este maestro del drama, cuyo nombre real era Óscar Antúnez Baza, pero que todos aplaudimos bajo el nombre artístico de Oscar Traven, vio la primera luz el día 2 de enero del año 1953 en la capital mexicana, aunque curiosamente el destino no parecía haberle reservado un lugar en las tarimas desde el principio. Durante su juventud su corazón latía por una vocación muy diferente. Soñaba con dedicarse a la medicina veterinaria, específicamente al cuidado de equinos, un mundo rural y pacífico, lejos de las luces. Sin embargo, la magia de las tablas y el llamado del arte dramático resonaron con una potencia ensordecedora en su alma. Fue así como decidió dejar atrás los establos para entregarse en cuerpo y alma a la interpretación, una elección crucial que terminaría enriqueciendo la historia de la televisión y el teatro en México. Edificó su trayectoria ladrillo a ladrillo basándose en una disciplina férrea y un carácter inquebrantable, brillando con la misma intensidad, tanto en las puestas en escena teatrales como en los melodramas caseros. Se ganó la fama y el respeto por dar vida a seres complejos, figuras de autoridad incuestionable y villanos que, a pesar de su maldad, resultaban magnéticos y memorables para la audiencia. Traven jamás fue un actor que recurriera a la exageración. Su arte era la precisión quirúrgica, donde cada movimiento estaba calculado y cada silencio llevaba una carga dramática devastadora. En el fenómeno televisivo, La fea más bella, su Ricky Armstrong personificó esa frialdad del mundo de los negocios, sirviendo como el contrapeso perfecto y realista frente al torbellino emocional de los demás protagonistas. A medida que las hojas del calendario caían, Oscar Traven se mantuvo fiel a sus principios, alejado de los chismes de la farándula y protegiendo su vida privada con celo, y de esa misma forma discreta, eligió despedirse de este mundo. La fecha que marcó el final fue el 7 de marzo del año 2024, cuando a la edad de 75 años, su luz se apagó en su residencia del tradicional barrio de San Ángel. La triste confirmación llegó a través de la Asociación Nacional de Actores, quienes compartieron la noticia con profundo pesar, enviando sus condolencias a una familia que lloraba su ausencia. Fiel a su estilo de vida reservado, los detalles específicos y las circunstancias exactas de su partida se mantuvieron bajo estricta privacidad, tal como él lo hubiera deseado. Su fallecimiento puso el punto final a una carrera definida por la coherencia, un profesionalismo intachable y un respeto sagrado por el oficio del actor. Oscar Traven jamás persiguió la fama vacía, pero nos heredó un tesoro artístico incalculable, una galería de personajes de carácter fuerte que seguirán vivos mientras alguien recuerde sus obras. Hoy, al volver a ver sus escenas como el implacable Ricky Armstrong, nos queda la certeza absoluta de que hay actores que no necesitan aparecer en cada plano de la novela para dejar una huella imborrable en el corazón del espectador. A veces la grandeza reside simplemente en estar presente con verdad, y Oscar Traven siempre cumplió con creces. Ahora recordemos a Manuel Ojeda. El apellido Lombardi no era solo un nombre, cargaba con un historial de orgullo, tradiciones y oscuras sombras familiares. Detrás del carisma desbordante de Luigi se erigía la figura de Luis Lombardi el padre, un hombre que no requirió de muchos episodios para imponer su ley,
pues traía consigo el peso de una autoridad ancestral difícil de ignorar. Semejante responsabilidad recayó en los hombros de Manuel Ojeda, indiscutiblemente uno de los intérpretes más camaleónicos y venerados del espectáculo en suelo mexicano. Manuel Ojeda llegó a este mundo el 4 de noviembre del año 1940 bajo el cielo de La Paz, en Baja California Sur. Tenía uno de esos rostros y una voz cavernosa que parecían haber sido esculpidos por los dioses del cine para narrar historias de alta intensidad dramática. El séptimo arte selló su destino en 1975, con su participación en la cinta Canoa, una obra maestra que le abrió las puertas de par en par a una carrera monumental. Desde ese momento crucial construyó un legado que abarcó más de 4 décadas ininterrumpidas, moviéndose como pez en el agua entre las exigencias del cine, la inmediatez de la televisión y la magia del teatro. Su superpoder era la transformación absoluta. Ojeda podía ser el héroe más noble o el villano más despreciable, un caudillo revolucionario o un tirano sin perder ni una gota de verosimilitud. Se metió en la piel de gigantes históricos como Emiliano Zapata y Porfirio Díaz, demostrando un rango actoral y una fuerza interpretativa que muy pocos colegas podían siquiera soñar con igualar. No había escena pequeña para él. Cada intervención suya desbordaba. Una intención feroz y una presencia escénica abrumadora, dominando el arte de los silencios que comunicaban más que cualquier guión escrito. Como el patriarca Luis Lombardi le inyectó una dosis de credibilidad y profundidad psicológica a la trama familiar de Luigi, que nadie más podría haber logrado. Lejos de ser un personaje de relleno, él era la raíz de todos los conflictos y decisiones, el origen de las cargas emocionales que definían el drama. Manuel comprendía que las apariciones breves pueden ser legendarias si se ejecutan con maestría. El 11 de agosto del año 2022, Manuel Ojeda partió a los 81 años. Según los informes de su representante, la causa del deceso fue una dura batalla contra una enfermedad hepática, concretamente una cirrosis que durante sus últimos meses de vida le causó estragos físicos severos y una pérdida de apetito que lo fue consumiendo poco a poco. Aunque su cuerpo se rindió ante la enfermedad, su leyenda permanece intacta. Hoy su nombre es sinónimo de solidez, compromiso y un amor incondicional por el arte de actuar. Hablar de Manuel Ojeda es invocar a una de esas presencias escénicas que te helaban la sangre, actores de una estirpe única que jamás serán olvidados, porque cada uno de sus personajes cargaba con un peso monumental. Parecía que detrás de sus ojos existía una historia previa, un secreto oscuro o una vida vivida al límite. Esa fue siempre su arma secreta, la capacidad de transmitir que el pasado, por más doloroso que fuera, seguía respirando en el presente. Pero si hablamos de leyendas, tenemos que mencionar a José José. Justo cuando la telenovela de la fea más bella tenía a México y al mundo comiendo de su mano, hizo su entrada una figura que sacudió las emociones más profundas de la audiencia. Nos referimos a don Erasmo Padilla Galarza, ese padre estricto de ceño fruncido y regaños constantes, pero que guardaba un corazón inmenso y una debilidad absoluta por su hija Leti. Sin embargo, lo que conmovía no era solo el guión. Detrás de ese hombre de carácter férreo, de moral inquebrantable y de un amor paternal que se expresaba en silencios y miradas protectoras, había una verdad mucho más cruda. Ahí estaba el mismísimo José José, el príncipe de la canción, una leyenda viviente que tuvo el valor de aceptar este desafío actoral justo cuando su realidad personal atravesaba uno de sus episodios más frágiles y dolorosos. Corría el año 2006 y la aparición de José José en la pantalla chica tomó a todos por sorpresa, convirtiéndose en un evento mediático que mezclaba la nostalgia con la preocupación por su estado. Para ese entonces, su salud gritaba auxilio y el deterioro era imposible de ocultar. Su voz, ese instrumento divino que había sido la banda sonora de millones de romances y desamores, comenzaba a apagarse, pero su compromiso profesional seguía intacto.
Con una humildad que solo tienen los grandes y plenamente consciente de sus limitaciones físicas, el artista se negó a usar dobles de voz. Decidió grabarse a sí mismo en postproducción, cuidando cada sílaba con lupa para que don Erasmo tuviera la dignidad y la fuerza que la trama merecía. Aquello trascendió el simple profesionalismo. Fue una carta de amor a su oficio, una demostración de garra y una lección de vida para todos los que lo vieron luchar contra sus propias cuerdas vocales. José Rómulo Sosa Ortiz llegó a este mundo el 17 de febrero de 1948 sin saber que su destino estaba escrito en las estrellas de la música. El universo entero terminaría rindiéndose a sus pies bajo el nombre de El Príncipe de la Canción, consagrándose como la voz masculina más influyente y desgarradora de la balada romántica en México y en cada rincón de América Latina. Pero el momento que partió su historia en dos, el instante exacto en que el hombre se transformó en mito, ocurrió en 1970. Fue aquella noche mágica cuando interpretó El Triste en el Festival de la Canción Latina, una actuación tan visceral que dejó al público en un trance colectivo, lanzando flores al escenario como si fuera un dios. Aunque increíblemente los jueces no le dieron el primer lugar, él se llevó el premio mayor, el alma del pueblo, una ovación que parecía eterna y un trono indiscutible en el Olimpo musical que nadie jamás podrá arrebatarle. No obstante, cuando bajaba el telón y se apagaban los reflectores, el ídolo daba paso a un ser humano atormentado que libró guerras brutales durante décadas contra enfermedades, demonios internos, adicciones y una existencia marcada por los excesos y las dolorosas recaídas. A pesar de tocar fondo una y otra vez, José José poseía una resiliencia sobrehumana. Nunca dejó de intentar ponerse de pie. Cada concierto, cada entrevista y cada papel era una batalla campal contra un cuerpo que ya no le respondía como antes. Finalmente, esa lucha titánica llegó a su desenlace el 28 de septiembre de 2019, cuando la muerte lo alcanzó a los 71 años. Ocurrió en un hospital de Homestead, en Florida, tras haber combatido con todas sus fuerzas contra un agresivo cáncer de páncreas que fue minando su vitalidad poco a poco. La noticia cayó como una bomba sacudiendo los cimientos de México y provocando un luto continental que unió a abuelos, padres e hijos en una misma lágrima. Su despedida estuvo envuelta en polémica y grandeza a la altura de su leyenda homenajes, divididos en Miami, y un adiós solemne en su amada Ciudad de México, donde el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas doradas para despedir al último gran bohemio. Hoy, cuando volvemos a ver las escenas de don Erasmo Padilla, entendemos que aquello no fue actuación. Fue un testimonio visual de su resistencia, un hombre aferrándose al arte para seguir vivo. José José, aun cuando su garganta se quebraba y sus fuerzas flaqueaban, siguió cantándole y actuándole a la vida, hasta el último suspiro, regalándonos su esencia sin reservas. Porque existen artistas que nacen simplemente para brillar un instante y otros como él que nacen para la eternidad, permaneciendo vigentes incluso cuando el silencio de la muerte intenta inútilmente ocupar su lugar. Hablemos ahora de Raúl Chóforo Padilla, una figura indispensable para entender la comedia mexicana. Y es que a veces, el equilibrio de una buena historia no depende de los protagonistas llorando a mares, sino de esa risa oportuna, ese alivio cómico que llega justo cuando el drama se vuelve insoportable. Así era precisamente el licenciado Rosales, un personaje diseñado para romper el hielo, aliviar las tensiones de la oficina y provocar carcajadas recordándonos que el humor cuando se hace bien es un signo de inteligencia superior. Pero quien le daba vida a esa chispa inigualable era Raúl Padilla, un hombre que no necesitaba esforzarse para ser gracioso, porque la comedia la traía en el ADN. Mejor conocido en el gremio como Raúl Chóforo Padilla, fue un comediante de raza pura, heredero directo de una dinastía actoral que corría furiosamente por sus venas. Raúl vio la primera luz el 6 de mayo de 1940 en el estado de Nuevo León,
naciendo literalmente en una cuna rodeada de guiones, vestuarios y aplausos, en el seno de una familia entregada al espectáculo. No podía ser de otra manera, siendo hijo del legendario Raúl Chato Padilla, a quien todos llevamos en el corazón, como el inolvidable Jaimito el cartero de la vecindad del Chavo del Ocho. Desde su más tierna infancia, Chóforo descifró el lenguaje secreto de los escenarios. Creció entre las carpas itinerantes y las giras teatrales aprendiendo que hacer reír no es hacer payasadas, sino observar la naturaleza humana y reflejarla con gracia. Su trayectoria fue tan amplia como diversa, convirtiéndose en un rostro imprescindible del entretenimiento nacional. Dejó su huella en el cine de ficheras, en el teatro clásico y en las telenovelas, destacando siempre por una naturalidad desarmante, una simpatía arrolladora y un manejo de los tiempos cómicos que muy pocos poseen. Él no necesitaba la exageración ni el grito. Una frase dicha con la entonación correcta, un simple gesto facial o una pausa estratégica bastaban para meterse al público en el bolsillo. Por esa razón, verlo en pantalla se sentía extrañamente familiar, como si fuera ese viejo amigo o ese tío simpático que llega a la fiesta para alegrar el ambiente. Pero el 24 de mayo de 2013, la risa se congeló. Raúl Chóforo Padilla falleció en la Ciudad de México a la edad de 73 años, víctima de un infarto fulminante que nos arrebató su talento de manera repentina. El impacto de la noticia sacudió al medio artístico y dejó un vacío en un público que había madurado riendo con su humor sencillo, directo y honesto, libre de pretensiones. Hoy su legado respira en cada repetición, en cada escena, donde logró arrancar una sonrisa genuina en medio de los problemas cotidianos. Chóforo Padilla perteneció a esa vieja escuela de actores que entendían que la comedia es un asunto muy serio, un oficio sagrado, que requiere una sensibilidad especial y mucha verdad escénica. Y aunque físicamente ya no esté con nosotros, su risa sigue flotando en la memoria colectiva de México, recordándonos que hay talentos que se marchan, pero dejan un eco que resuena para siempre. Que el recuerdo entrañable de Raúl Chóforo Padilla viva eternamente en nuestros corazones. Si alguna vez te hizo reír, deja un amén en los comentarios para honrar su memoria juntos. Finalmente recordemos a Alfonso Iturralde. En una producción tan masiva como La Fea Más Bella, no todos los personajes requerían de cientos de horas en pantalla para dejar una marca imborrable. Tal fue el caso de Jack Reynard, un personaje que apareció solamente en unos cuantos capítulos clave, pero cuya presencia fue contundente. Bastó su llegada para alterar la atmósfera y cambiar la dinámica en las oficinas de conceptos. Un hombre serio, elegante y con una autoridad natural que imponía respeto con solo entrar a la habitación. Aquel hombre de negocios, de pocas palabras y mirada calculadora, cobró vida gracias a la maestría de Alfonso Iturralde, un actor de presencia inquebrantable y una carrera forjada en el silencio, construida ladrillo a ladrillo con una constancia admirable y un respeto absoluto por el arte. La historia de Alfonso comenzó el 10 de octubre de 1949, bajo el sol de Yucatán, un lugar muy distante del caos y las luces de los grandes foros de televisión que más tarde se convertirían en su segundo hogar. Desde ese punto de partida inició un peregrinaje paciente, un camino largo, que con el transcurrir de los años lo transformaría en uno de los rostros más confiables y respetados de la pantalla chica mexicana. Fue durante la vibrante década de los años 80 cuando su trayectoria profesional verdaderamente despegó, integrándose a producciones televisivas masivas que lo catapultaron como un actor serio y profundamente creíble, de esos intérpretes esenciales que otorgan una solidez innegable a cualquier narrativa dramática. En el fenómeno de La Fea Más Bella, su participación fue fugaz pero quirúrgicamente estratégica. Como Jack Reynard, encarnó al mundo corporativo y despiadado en su forma más pura y cristalina. Tomaba decisiones frías, manejaba reuniones cargadas de tensión y lanzaba miradas fulminantes que pesaban muchísimo más que 1000 palabras gritadas al viento.
Alfonso captó a la perfección esa energía densa y la llevó a escena con una naturalidad pasmosa, sin caer en exageraciones baratas, demostrando que el verdadero talento también brilla en la contención. Lamentablemente, el 24 de julio de 2023, el medio artístico de México fue sacudido por una noticia sumamente dolorosa y devastadora. Alfonso Iturralde dio su último suspiro a los 73 años de edad en la Ciudad de México, dejando un vacío irreemplazable. La encargada de romper el silencio fue su compañera de vida, la actriz Rosalba Brambila, quien con el corazón en la mano compartió la triste noticia con el público. Manteniendo un respeto sagrado por su memoria, las causas exactas de su fallecimiento se resguardaron en el ámbito privado, fieles al perfil discreto y antiescándalo que siempre definió su vida. Su partida final no estuvo envuelta en la suciedad de los escándalos mediáticos ni bajo reflectores sensacionalistas, pero dejó a su paso un silencio profundo y ensordecedor. Alfonso Iturralde fue parte de una generación de actores en extinción, aquellos que entendían el oficio como un compromiso sagrado y diario, lejos de los protagonismos ególatras e innecesarios. Hoy, al revivir la frialdad de Jack Reynard en la pantalla, queda brutalmente claro que existen presencias tan poderosas que no requieren del tiempo para ser eternamente recordadas. Algunas leyendas como la suya se quedan tatuadas en la historia por la seriedad, la elegancia suprema y la verdad descarnada con la que fueron interpretadas. Pasemos ahora a Dolores Salomón. Queda demostrado que no todos los personajes requieren de conflictos monumentales para anidar para siempre en la memoria colectiva. Algunos logran la inmortalidad con pura naturalidad, una simpatía desbordante y una presencia honesta que traspasa la pantalla. Así era exactamente Mercedes de López, nuestra querida Mechita, la esposa de Raúl López, una mujer sencilla, cálida, con el don de robar sonrisas mediante gestos pequeños y comentarios totalmente espontáneos. Pero detrás de esa energía entrañable se encontraba la fuerza de Dolores Salomón, una actriz que lograba conectar con el corazón del público sin el más mínimo esfuerzo aparente. Dolores Salomón, a quien el mundo conocía cariñosamente como la Bodoquito, nació el 22 de junio de 1952 en Irapuato, Guanajuato. Ella no aterrizó en la televisión desde una plataforma de estrellato instantáneo, sino que se abrió paso a través de la pura constancia y el trabajo duro. Su carrera comenzó a tomar una forma sólida en los años 90, participando en emisiones de alto impacto emocional como Mujer, casos de la vida real, donde su rostro comenzó a volverse un elemento familiar y reconfortante para millones de espectadores. Con el paso del tiempo, su presencia se hizo habitual en distintas telenovelas y programas, siempre aportando ese toque de cercanía humana que la hacía inconfundible. En su rol de Mechita, su participación pudo ser calificada de secundaria, pero fue absolutamente significativa y vital para el alma de la novela. Cada escena en la que aparecía transmitía una cotidianidad palpable, ese realismo mágico que hace que las historias de ficción sean creíbles para nosotros. No exageraba, no imponía su ego, simplemente estaba presente y eso bastaba. Dolores entendía que los personajes pequeños son los pilares que sostienen el mundo de una telenovela y los interpretaba con respeto y corazón. Trágicamente, en sus últimos años, su salud comenzó a deteriorarse de manera progresiva y alarmante. Enfrentó con valentía diversas complicaciones médicas, luchando con una discreción admirable, lejos del ruido y el morbo mediático. Finalmente, el fatídico 15 de septiembre de 2016, Dolores Salomón falleció a los 63 años en un hospital de Mesías, la Ciudad de México, víctima de un paro cardiorrespiratorio, la consecuencia final de los problemas de salud que venía arrastrando en silencio. Su partida fue tan silenciosa y humilde como muchas de sus actuaciones, pero dejó un hueco profundo y doloroso entre quienes tuvieron el privilegio de compartir escena con ella y entre los espectadores que la recordaban con un cariño inmenso. Hoy, al volver a verla encarnando a Mechita, nos queda claro que hay actores cuya huella no se mide por los minutos en pantalla, sino por la calidez humana que nos regalan.
Dolores Salomón fue una de esas joyas discreta, genuina y profundamente humana en un mundo de apariencias. Este recorrido emocional por los 8 actores de La fea más bella que ya han partido ha llegado a su inevitable final. Aunque físicamente ya no están con nosotros, su legado sigue ardiendo vivo en cada recuerdo nostálgico y en cada escena que dejaron grabada. Y ahora es el momento de descubrir la verdad sobre cómo se encuentran hoy los actores que aún continúan escribiendo su historia. Acompáñanos a ver a Angélica Vale. Había algo magnético en Leticia Padilla Solís que desarmaba por completo al espectador desde el primer instante. No se trataba solo de su torpeza encantadora, ni de sus gafas desproporcionadamente grandes. Era esa mezcla peligrosa y fascinante de inteligencia afilada, ternura infinita y una soledad que se colaba sutilmente entre sus chistes. Detrás de esa mujer brillante pero insegura estaba Angélica Vale, una actriz que cargó sobre sus hombros el peso de una historia completa y la sostuvo con maestría sin dejarla caer. Angélica vino al mundo un 11 de noviembre de 1975, marcada inevitablemente por el peso de su linaje. Nació en el corazón de la Ciudad de México, llevando en la sangre la herencia artística de dos titanes de la industria, la inigualable Angélica María y el polifacético Raúl Vale. Su infancia no transcurrió en parques, sino entre el olor a maquillaje de los camerinos, las luces de los foros y el eco de los aplausos ajenos creciendo bajo la sombra asfixiante de una expectativa pública descomunal. Desde muy pequeña comprendió una dura verdad: tener talento no era suficiente. Debía esforzarse el doble que cualquier otro para silenciar las voces que solo la veían como la hija de y demostrar su valía propia. Y vaya que lo logró, armándose de una disciplina férrea, un sentido del humor a prueba de balas y una capacidad innata y magnética para conectar con el corazón de la audiencia. Todo cambió radicalmente cuando aceptó el desafío de ser Leti. No era un simple papel de comedia. El personaje exigía desnudarse emocionalmente, manejar un timing perfecto y proyectar una vulnerabilidad que dolía. Angélica no solo actuó, convirtió a Leti en un fenómeno cultural sin precedentes que paralizó al país. Logró lo imposible: hacerla graciosa, sin caer en la burla, inteligente, sin ser arrogante y profundamente digna incluso en la derrota. Cada tropiezo de Leti se sentía en carne propia, y sus pequeñas victorias se celebraban como fiestas nacionales. La audiencia dejó de ver una telenovela para verse reflejada en un espejo, pero detrás de ese triunfo monumental se escondía un costo personal altísimo que pocos conocían. Eran jornadas de trabajo inhumanas, una presión mediática sofocante y un escrutinio cruel y constante sobre su peso y su vida privada que rozaba el acoso. Mientras Leti peleaba por ser amada en la ficción, Angélica libraba una batalla silenciosa contra el agotamiento mental y físico de cargar sobre sus hombros el proyecto más demandante de la década. A pesar de las tormentas internas y el cansancio extremo, jamás permitió que el público la viera quebrarse. Su profesionalismo fue una muralla. Siempre sonreía, cumplía y seguía adelante. Con el paso de los años, Angélica Vale demostró que su éxito no fue suerte, sino el fruto de una carrera sólida y trabajada. Se diversificó magistralmente, incursionando en el doblaje, conquistó el teatro musical, dominó la comedia y la conducción, forjando una identidad única lejos de las comparaciones del pasado. Decidió cambiar de aires, cruzar fronteras, formar una familia y vivir a sus propios ritmos, integrando su historia, sin huir de ella, abrazando quién fue y quién es. Hoy en día, al revisitar la historia, queda claro que Leti habría sido un cascarón vacío sin la esencia vital que ella le imprimió. Angélica Vale no solo interpretó a una protagonista de melodrama, se convirtió en la voz de millones que alguna vez se sintieron marginados o invisibles ante la sociedad. En un mundo obsesionado con la perfección superficial, ella logró la hazaña más difícil: hacer que la diferencia fuera la verdadera estrella y brillara con fuerza. Mendiola era el rey de todos ellos. Aparentaba ser el dueño del mundo, un seductor nato y heredero del poder, proyectando una seguridad que parecía inquebrantable,
ante los ojos de los demás. Sin embargo, bastaban unos segundos de observación para encontrar las grietas de ese hombre. Aparentemente perfecto, había un miedo paralizante, una inmadurez crónica y una fragilidad que no sabía cómo expresar. Mantener ese delicado equilibrio entre el patán y el hombre sensible fue la maestría de Jaime Camil, el rostro masculino que definió una era en La fea más bella. Jaime llegó a este mundo el 22 de julio de 1973, en la capital mexicana rodeado de un entorno de alta exigencia. Creció inmerso en el éxito empresarial y la rigidez corporativa, pero su alma no vibraba con los números de oficina, sino con la magia del espectáculo y los escenarios. Aprendió a la mala que el carisma por sí solo no pagaba las cuentas del prestigio. Tuvo que pulir su arte, trabajar incansablemente y aprender a escuchar la verdad del personaje. Así fue cimentando una trayectoria que mezclaba una presencia escénica, imponente con un ritmo y una vis cómica, que sorprendió a propios y extraños. Interpretar a don Fernando no era tarea sencilla, era un campo minado de contradicciones emocionales. El reto era ser encantador sin parecer frívolo y mostrar un egoísmo marcado, sin perder esa chispa de humanidad. Jaime lo dibujó como un hombre entrenado para dar órdenes, pero analfabeto en el amor. Cada error, cada duda frente a Leti y cada mala decisión desnudaban a un adulto atrapado en su propia inmadurez. La audiencia vivía en una montaña rusa, con él lo criticaban ferozmente, lo defendían con pasión, lo odiaban y lo perdonaban todo en el mismo episodio. Provocar eso no es suerte, es una actuación consciente y deliberada. El impacto fue instantáneo y arrasador. Jaime Camil se transformó en ídolo de masas acaparando portadas y definiendo al galán moderno, pero lejos de acomodarse en la fama, eligió seguir moviéndose. Buscó nuevos horizontes y riesgos, exploró la comedia, el teatro musical, el doblaje, y se aventuró con éxito en el cine internacional. Se permitió evolucionar, romper el molde del niño bonito y la imagen cómoda para demostrar que detrás de la fachada había sustancia y talento real. Con la perspectiva del tiempo, Jaime comprendió que Fernando Mendiola no fue solo un éxito de rating, sino una prueba de fuego superada. Le enseñó la resistencia necesaria para sostener un personaje largo y contradictorio bajo el juicio constante del público y la sabiduría para soltarlo después. Hoy, al volver a verlo en pantalla, Fernando ya no parece simplemente el galán de una telenovela exitosa. Es el retrato vívido de una época, de una masculinidad en transición y de un hombre que tuvo que romperse para aprender algo que la audiencia intuyó desde el inicio. Y en el centro de ese huracán firme y preciso, estuvo siempre Jaime Camil, el actor que supo brillar y al mismo tiempo mostrar sus sombras. Patricia Navidad. Había miradas en el set que no buscaban cariño ni aprobación, sino control absoluto. Alicia Ferreira caminaba con una seguridad afilada como un cuchillo, vestida de elegancia y resentimiento, convencida de que el mundo tenía una deuda con ella. Bella, competitiva, pero incapaz de aceptar la derrota. Ese personaje tan intenso, incómodo y profundamente humano en sus defectos fue interpretado magistralmente por Patricia Navidad, una actriz que nunca ha temido incomodar, ser polémica ni dividir opiniones con su presencia. Patricia nació bajo el sol de Culiacán, Sinaloa, un 20 de mayo de 1973. Desde muy joven entendió que la pantalla no era lugar para medias tintas. Ella cimentó su trayectoria interpretando figuras femeninas de acero, mujeres complejas que oscilaban entre ser sus propias antagonistas y las víctimas de sus pasiones desbordadas. Su misión nunca fue ganar un concurso de simpatía, sino grabar su nombre en la memoria colectiva para siempre. Y vaya si lo consiguió. Alicia Ferreira distaba mucho de ser la típica malvada de telenovela. No necesitaba tramar en la oscuridad ni recurrir a gritos histéricos sin justificación para imponerse. Sus demonios eran mucho más profundos y humanos: el dolor del rechazo, la asfixia de la frustración y un amor no correspondido que Patricia encarnó con una mezcla letal de frialdad y fragilidad.
Cada mirada y cada movimiento revelaban una verdad silenciosa. Detrás de esa coraza de ambición desmedida se escondía un alma completamente destrozada. Precisamente por eso nos resultaba tan incómoda, porque se sentía real. Era el contrapunto perfecto a Letty, manteniéndose firme y decidida justo donde la protagonista titubeaba. Mientras una se refugiaba en su caparazón, la otra lanzaba la ofensiva, dejando al pobre Fernando atrapado en el fuego cruzado de esa guerra emocional. Alicia personificaba esa belleza peligrosa que no acepta la derrota y que al perder prefiere destruir todo a su paso. Patricia llevó ese peso dramático con maestría, evitando la caricatura y entregando pura verdad. Con el transcurrir de los años, Patricia Navidad forjó un sendero muy personal y a menudo envuelto en el ojo del huracán mediático. Con opiniones sin filtro y posturas que desafiaban lo establecido, tomó decisiones que rompieron el molde de porcelana que la industria del dos así. Entretenimiento suele imponer, manteniéndose fiel a su esencia rebelde, negándose a guardar silencio, a diluir su personalidad o a conformarse con lo cómodo. Al analizar hoy la figura de Alicia Ferreira, nos damos cuenta de que fue mucho más que un simple bache en el camino de los enamorados. Funcionaba como un espejo cruel de nuestras propias inseguridades y de los egos lastimados en una sociedad que juzga el valor de la mujer con varas de medir muy injustas. Y no cabe duda de que Patricia Navidad comprendió la magnitud de ese desafío desde el primer instante en que leyó el guión. Es por esa razón que su personaje perdura en el tiempo. No suplicaba cariño, exigía atención y respeto. Pasemos ahora a Elizabeth Álvarez. Existen ciertas sonrisas que, lejos de transmitir paz, envían un escalofrío por la espalda y funcionan como una señal de alerta inminente. Sara Patino se deslizaba con una elegancia felina, hablaba con una dulzura calculada y miraba con una sed de poder que pocas veces verbalizaba. No era la enemiga escandalosa, sino la amenaza silenciosa que sabe aguardar su momento. Ese delicado juego de apariencias fue magistralmente ejecutado por Elizabeth Álvarez, una Lady de Dior, artista que comprendió a la perfección que el dominio absoluto en muchas ocasiones se ejerce sin pronunciar una sola palabra. Elizabeth llegó al mundo el 30 de octubre de 1977 en la Ciudad de México, forjándose con una disciplina de hierro centrada en la calidad actoral más que en la fama efímera. Desde sus inicios demostró un talento innato para dar vida a personajes de doble cara, mostrando una fachada encantadora ante el mundo, mientras ocultaban un laberinto emocional en su interior sin necesidad de recurrir a la sobreactuación para hacerse notar. Le bastaba con sostener la mirada unos segundos más de la cuenta, una pausa tensa o una frase inconclusa para decirlo todo. Parecía lógica y Elizabeth supo mantener esa cuerda floja de tensión a lo largo de toda la trama, aportando un equilibrio gélido al entorno corporativo y probando que las guerras más cruentas no siempre se pelean a gritos. Algunas victorias se aseguran simplemente teniendo más paciencia que el adversario. Tras aquel papel icónico, Elizabeth Álvarez cimentó una carrera sólida en la televisión, alternando entre heroína y villana, pero siempre conservando esa distinción y un cuidado meticuloso en su arte. Su nombre se convirtió en garantía de profesionalismo y confianza, demostrando ser una actriz capaz de llevar el peso de historias extensas sin sacrificar ni un ápice de veracidad. En la actualidad, cuando revisitamos su interpretación de Sara Patino, resulta evidente que aquel personaje no buscaba despertar simpatía ni odio. Su único objetivo era escalar posiciones a cualquier precio. Elizabeth Álvarez captó esa esencia con total claridad, entendiendo que mientras algunos gritan sus ambiciones, otros como Sara las susurran suavemente hasta que es demasiado tarde para escapar. Absolutamente.